Cuando uno habla, y en estas fechas tan singulares que estamos transitando en esta semana, no solo por lo que representó respecto a su identificación con la causa personal que la interpelaba, que era nada más y nada menos que la desaparición de su hijo Gustavo, la figura de Nora Cortiñas fue mucho más allá que la simple lucha, que no es menor, por supuesto, desde luego, de los organismos de derechos humanos por lo ocurrido entre el año 76 y el año 83. Fue una referente que estuvo cerca de todo aquel que padecía un maltrato, la violencia, la indiferencia, el abuso. Bueno, se puso al frente, compartió muchísimas, innumerables luchas, Nora Cortiñas, a la que siempre estamos tentados de decirle Norita, ¿no? Por todo lo que representaba para nosotros, y que desde el oeste proyectó su lucha, su figura, su consecuencia de actos también por todo el país y por todo el mundo. Bueno, hay un objetivo, hay una empresa muy importante que están desarrollando muchos de los integrantes de la Asociación Seré, y que es darle la misma vida con la que impregnaba cada uno de sus actos Nora Cortiñas a la casa que habitaba en Castelar Norte. Ustedes saben que era vecina de esta localidad, vecina bastante próxima de donde estamos nosotros también. Y bueno, el objetivo que está persiguiendo esta comisión para la creación de la Casa Museo Centro Cultural Norita es lo que nos van a contar en el día de hoy las dos invitadas, que son Antonella Di Bruno y Viviana Gómez Cabrera. Ellas nos van a contar de este proyecto, cómo se puede participar, los pasos que tienen previsto, qué objetivo tienen y de qué manera todo aquel que pueda dar una mano pueda llegar a hacerlo. Merecen espacio, fue un espanto, fue una angustia. Tanto dolor se acuna en mi memoria que por doler me duele hasta el aliento, decía el poeta. No hay más que palabras para resumir lo que fueron los 50. No debemos entrar en un tiempo y en un marzo y en un 20. No, esto es eterno, lo que ha pasado después de 50 años. Así que bien merecido poner a Norita hoy. Ahora vamos a contar por qué. Arriba de todo, un baluarte, una luchadora eterna que se llevó la angustia, ¿no? De no saber dónde estuvo Gustavo o dónde está Gustavo. Bueno, de la Asociación Seré, que tanto laburan, y en este proyecto de Casa Museo, Nora Cortiñas, nos acompañan Antonella Di Bruno. Antonella, bienvenida. ¿Cómo andás? Gracias. Muchas gracias por el espacio. Y Viviana Gómez Cabrera también. Bienvenidas. Muchas gracias. No debe ser un tiempo puntual de fecha, ¿no? Debe ser un siempre tener presente esto. ¿Cómo surge esto? Bueno, ya venís laburando hace tanto con la Asociación Seré y demás. Ya somos Son veteranas, ¿no? Bueno, esta cara que se repite varias veces. Y cada vez más jóvenes. Decir. Eso es lo que vale, dale. Bueno, un poco tiene que ver con eso, justamente con la historia. La eterna lucha de Norita. La eterna lucha y también la vinculación de cada una en particular de nosotras y en este caso de mucha militancia. No debemos olvidar que, como vos decís, Norita eterna, Norita luchadora, Norita de Morón, pero también Norita del mundo. Pero era una vecina nuestra. Totalmente. Y eso implicó que tuviéramos una relación muy estrecha, cada una también desde las distintas responsabilidades que fuimos asumiendo, nosotras dos en algún momento desde la gestión municipal, pero también esto, como militantes de la calle de derechos humanos, siempre vinculándonos con ellas, compartiéndonos algunas comiditas, por no decir otras cosas. Y en este caso, la Asociación Seré, justamente, que ya hace 25 años que tiene vida acá en el oeste, desde el primer momento caminó junto a Norita en todo lo que fue entre otras cosas, ¿no? Pero lo que fue la preparación, el pensar y el concretar el proyecto de lo que es hoy el Espacio de Memoria Mansión Seré. Entonces hubo como una vinculación, pero una amistad entrañable con todos sus miembros, y es así que luego del fallecimiento de Norita, si bien todos, bueno, más allá de estas ausencias, presencias y ausencias, ¿no? Porque está siempre con nosotras, nosotros, en todos empezó como a gestarse esta cuestión de, bueno, el legado de Norita, ¿qué va a pasar con esa materialidad? Más allá por eso, el legado de Norita
como decimos, está garantizado en los pibes, en las pibas y en todas las luchas que ella acompañó, pero había algo concreto, la casa y todo lo que la casa contenía. Claro, con un valor simbólico muy inmenso. fuerte, ¿no? En todo su relato siempre su casa, su familia aparecía. Totalmente, y la casa, justamente como decís, aparecía. Bueno, ahora después hablaremos con lo que uno se fue encontrando, pero... En los últimos tiempos recibía en su casa. Eso te iba a decir. No podía salir, vengan a casa, vengan a casa. Era un lugar de encuentro, de escucha, de visibilidad, de contención, de abrazos, más allá después de festejos, ¿no? Pues vamos a decir también, como dicen las madres, con mucha vida, amor, y bueno, también hay que festejar en esta búsqueda. Pero digo, era un lugar de llegada de muchos y muchas, entonces... Era una casa de puertas abiertas, porque Norita tenía esa característica cuando había alguna persona que necesitaba visibilizar algún tipo de reclamo, de injusticia, le golpeaba la puerta y ella estaba dispuesta. Entonces, bueno, empezó esto a darnos vuelta a todos, a todas, todos, y entonces... ¿Y por dónde se empieza? Y claro, y entonces, bueno, es ahí que finalmente, bueno, pudimos tener reuniones con la familia, que también había vínculos, ¿no? Y conocimiento por distintas situaciones y compartir, hasta que, bueno, la familia decide que sí, que hay que hacer algo, que había obviamente en un duelo, también que había que respetar y acompañar, y ahí es cuando le otorga como esa potestad de comenzar a proyectar, bueno, o armar o desarrollar un proyecto, un preproyecto de una casa museo, centro cultural, que también, y que le da esa potestad, y ahí es cuando nos conformamos con punta en la Asociación Seré, y después ahí... empezamos a conformar un equipo, nosotros somos parte de la coordinación del proyecto y a convocar a muchas compañeras, compañeros de distintas disciplinas, porque si bien allá en la fuerza militante, cuando se trata de gestionar un patrimonio como este y con la responsabilidad que eso conlleva, necesita un aporte técnico sin duda, y ahí, bueno, desde distintos lugares, nosotras, bueno, también como profesionales. No, todo el tiempo estamos. Sí, estamos desde... Se mantuvo... Era una casa que la mantenía muy bien. Es una típica casa de Castelar, chiquita, y entonces a partir le ofrecieron mudarla y dijo, no, estoy bien acá. Ella estaba muy bien, y todos los vecinos la encontraban comprando carne, comprando en la panadería y caminando eternamente entre Castelar, la estación de tren y ahí, o tomándose el colectivo hasta altas horas de la noche. Tenía la singularidad, discúlpame Antonella, de que creo que uno, trabajando de esto, siendo periodista y habiendo entrevistado en muchas oportunidades y asistido a actividades con Norita, creo que la he visto más en actividades por fuera de ese mundo, cruzándomela con la bolsa de compras, yendo ella de un lugar a otro, que en una actividad formal vinculada al campo de los derechos humanos, ¿no? La encontrabas por todas partes. Por todos lados. Exactamente. Es increíble, ahora te contestamos de la casa, pero eso es Norita, esas son las madres. Bueno, nosotros hoy hablamos de Norita por justamente dar cuenta de este proyecto, pero en nombre de Norita, todas las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, por nombrar a las viejas, y después, bueno, todo el movimiento de organismos, de derechos humanos, pero es como, bueno, como muchas veces ellas lo dicen, eran amas de casa, algunas obviamente sí tenían una militancia anterior o ya venían portando esto, pero la mayoría eran esas amas de casa, como Norita mismo se define. Me crié en un ambiente muy patriarcal, puertas adentro. Su hijo Gustavo le decía, mamá, por favor, salí de estas 4 paredes, y salió, y no paró. Y ahora, entonces, Antonella, por lo que tuvo que salir, pero vaya. Perdón. No, por favor. Salió, como siempre decimos, a partir de la desaparición de Gustavo, y su eje fue la bisagra, la lucha por la memoria, verdad, justicia, pero inmediatamente entendió que esa lucha también implicaba todas las luchas. Entonces,
piensen que el último día, cuando se descompuso y la llevaron al hospital, estaba en una marcha acompañando el parto respetado. Digamos, a todo el movimiento también de mujeres por el parto respetado. Entonces, por eso la encontramos en todas partes. En todas partes. Y ahora los organismos, organizaciones sociales, dicen cómo se la extraña. ¿Qué diría Norita en la puerta de FATE, por ejemplo, no? Claro. Bueno. Sí, no, y consultar un poco, Viviana, con lo que decía recién Antonella en relación a que Norita fue una mujer que salió, ¿no? Y cómo se traslada ese espíritu de apertura constante, de identificarse con tantas luchas de Nora en un espacio físico. ¿Cómo lograr que esa espiritualidad de Norita esté presente también en la casa? Parte del laburo que están haciendo para que esto no sea solamente un museo, sino también un centro cultural, me imagino va en ese sentido. Sí, totalmente. Y la idea es justamente que es mantener en esta casa museo el espíritu de Norita, como decía Anto, de todas las luchas, y está representada en los colectivos que forman parte del lado Norita, de la vida, del mundo Norita, claro. Con los que estamos articulando y vamos a ir articulando, porque es, como decíamos, una tarea enorme. No tenemos dimensión hasta el día de hoy hasta dónde, ¿no? Porque hay cuestiones que fueron más visibilizadas que otras, pero bueno, se nos van acercando colectivos pequeñitos y de esa manera uno quiere transmitir y cumplir. Con Norita, por ejemplo, hace poco tuvimos la visita de Lourdes, de la sobreviviente de la textil clandestino, el taller clandestino Luis Viale, sí. Que se cumplieron 20 años este año de ese incendio fatal. Y Lourdes nos contaba que Norita decía en cada acto que hubo en relación al taller, homenajes y demás, no dejen sola a Lourdes. Entonces ahí uno asume la responsabilidad que tenemos de acompañar esas luchas. Por eso decimos que no es una cosa estática, sino que el museo sale, por ejemplo, acompañando a Lourdes el 30 de marzo, que se cumple el aniversario, y así sucesivamente poder acompañar las luchas que Norita acompañó, visibilizarlas, y creo que es un proyecto hermoso en ese sentido, porque Norita une. ¿No? Sin dudas. En todas las luchas, sin mezquindades. Sí, inclusive entre mucha gente que por ahí tiene diferencias, ¿no? Fue un factor aglutinador muy convocante de Norita. En este contexto, y que tiene que ver con una absoluta crueldad y ni hablemos de negacionismo, ¿no? Bueno, obviamente el actual, pero también de crueldad, de división, de individualismo, y de cuestiones y de peleas hasta también en el campo nacional y popular. La verdad, cuando vamos nosotros atravesando y convocando, todo es un sí, ¿no? Y ahí es donde tenemos ese desafío de volver a entretejer estas redes, este entramado, para construir esta base social que existe, que está. ¿Cómo se construye la recuperación? Y ahí, digo, ¿cuántos lo que confluyen? decía, porque nosotros hablamos con ustedes dos, pero hay un montón de gente. Bueno, esto surge desde la línea de organización, digamos, de un organismo de derechos humanos, con un círculo de profesionales que nos vamos convocando. Y, por ejemplo, ahora para decirte, vos decías, ¿cómo está la casa? La casa, obviamente, se puede, digamos, visitar en el sentido de que días que estamos trabajando, porque nos gusta mostrar el mientras tanto. Pero la casa en este momento está en un estadio de inventario y digamos, no valoración, pero bueno, es como el estado de situación, el diagnóstico, y el inventario de todo lo que contiene la casa en el momento que nosotros ingresamos, ¿no? Hasta el momento que ingresábamos, que fue el año pasado, había habido varios digamos, objetos o documentos que la familia donó a distintas instituciones,
uno de los objetivos del proyecto también es unir estos distintos archivos, pero bueno, concretamente nos pusimos plazos. El 22 de marzo de ahora, el domingo, hacemos como el lanzamiento oficial del proyecto institucional. ¿Por qué el 22? Porque es el cumpleaños de Norita. Entonces también celebrarla, pero no dejar de dar el marco de los 50 años del golpe. En la misma casa. En la misma casa. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, un poco para atrás, desde aproximadamente septiembre, estamos trabajando junto al equipo del Archivo Provincial de la Memoria. Hicimos un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aportan un equipo técnico del archivo. Una vez por semana están viniendo in situ a la casa y se ha avanzado muchísimo, por suerte, en el inventario y en una primera guarda que nos permite ordenar, y es como decir, bueno, está el cascarón ahora y se viene todo este año la preparación de lo que es el contenido. Claro, ¿Qué vamos a contar con lo que tenemos? Y como decís, ¿cómo condensamos? Claro. Y eso específicamente, por eso decimos la necesidad, eso es herramientas museológicas y museográficas, buscar la accesibilidad. O sea, hay dispositivos que se piensan en cualquier museo, en este caso una casa museo, que aclaramos, porque siempre lo aclaramos. Hablar de un museo no es estático, no es algo que tiene polvo y que hay que desempolvar. No, un museo con todas las características, bueno, ni hablar de Norita. No lo hubiese permitido, no. De otra manera. Y también hubiera dicho que exagerados, porque hacía eso, sí. Pero es un museo que represente esta dinámica, y justamente tenemos la consigna que Norita siga caminando, que este lugar represente específicamente la lucha de las madres, pero todas las luchas que se dan en la actualidad, y en esa confluencia más técnica esperamos lo más probable que en 22 de marzo del 2027 abramos al público, o sea, la casa con la apuesta como casa museo, pero sí aclaramos que todo el año va a haber una agenda cultural. Que va a pasar por la casa. Exacto. ¿Ediliciamente la casa está en condiciones? Está en condiciones, ¿sí? Hay que hacerle algunas cositas, como Bien. cualquier casa que se va deteriorando, pero bueno, un poco también es mantener digamos, la esencia de la casa como fue hecha por la familia Cortiñas, y que todo no interfiera el valor que tiene ese lugar. Pero bueno, hay áreas que se están planificando, que ya están trabajando, como es la de comunicación, por eso invitamos a todos, a todas y a todos a seguirnos en las redes. También el área pedagógica, que está preparando contenidos pedagógicos para salir a las distintas escuelas, educación formal y no formal. O sea, como decía Vivi recién, no solo venía a casa, sino la casa muestras de fotos, muestras artísticas, recitales. Decir dónde está, o no, la gente ya, si quieren ya lo sabemos, está en si quieren puede pasar, obviamente, aunque sea pasar, pero hasta tanto es en la calle Lobos. Casa de barrio. Sí, en la calle Lobos, casi Alem. Así Norte, que ¿no? sí, ahí van a ver los pañuelitos, y bueno, que eran intervenciones que ya estaban en la vereda. Y bueno, ya el domingo vamos a poner unos banners y eso, que da idea de que se está trabajando. Y también convocamos a todos, en esta construcción de proyecto colectivo y de archivo dinámico y colectivo, que quién no tiene una anécdota con Norita. Entonces invitamos a todos, y a través de nuestras redes se comunican, a poder acercarnos esa anécdota, esa foto, ese objeto que seguro... hace que Norita cada vez sea más inmensa, y es necesario en la construcción de este archivo. Y que nos acompañen en la medida de lo posible. Sabemos lo difícil que es este momento para todos y todas. Pero un también... sano mangazo, hay un alias ahí, ¿no? Sí, qué buena, ahí está. Exacto, y en realidad como, bueno, las madres hicieron todo su camino a través del acompañamiento colectivo, y donde hoy la presencia del Estado no está, sobre todo para estos temas. Es tan importante que las bases nos movilicemos y construyamos esto que es factible, en realidad. Antonella, Viviana, les comparto
comparto la pregunta para que cada una la responda desde su mirada. Tanto en las visitas anteriores que hicieron a la casa de Norita o en este trabajo más exhaustivo, ¿con qué elemento, con qué se encontraron que la pintara de cuerpo entero? A Norita, que vos dijeras, esto podía estar en un lugar en donde Norita hiciera su hogar, su casa. Bueno, en principio su sillón donde los que tuvimos la suerte, el honor y el orgullo de conocerla, era donde se sentaba a recibir porque su casa era chiquita, su mesa, la mesa del comedor estaba prácticamente toda llena, no había casi lugar donde sentarse. Los cuartos están... Porque tenía muchísimos regalos, banderas, claro, etcétera, etcétera. Era una... Pero ese sillón la pinta de cuerpo entero. Sí. No, es invariable o es inentendible ese sillón sin Norita. Digamos, Para muy mí asimilado. Es Norita Claro, claro. ese sillón y el sillón que está al fondo en su casa, que es un banco de plaza. ¿Y en tu caso, Antonella? Sí, agrego del sillón que a todos, bueno, nos moviliza y porque la recordamos ahí, no deja de acompañar ese sillón, por ejemplo, y digo, bueno, qué momento y qué actualidad una bandera de Palestina en su sillón siempre, y tenía que estar ahí, y distintos elementos que también habían dado, digamos, tanto en la embajada como cuando había acudido a distintos lugares a acompañar a las mujeres. Así que, digo, muy actual, pero... bueno, además de eso, es el factor íntimo de Norita. Esto sería en el mientras tanto uno tiene estas cosas, pero cuando empezamos con mucho respeto, pues siempre cada día que vamos le pedimos permiso. La casa con modificaciones está tal cual, su habitación está tal cual todavía, está la cama tendida, y porque vamos de a poco avanzando también en cada cosa que se levanta. ¿Qué otros cuartos había ahí? Es una casa común, tiene un living comedor, ¿Sí? Que es donde decía, cada metro cuadrado tenía 842 objetos y papeles, y después tenías un baño, un dormitorio, la cocina, un fondo, piletita y un cuarto de atrás que... tipo lavadero, pero también era en su momento su lugar, porque Norita era costurera, era modista de alta, sí, de era, alta moda, era su de alta oficio, costura, tal cual formada. y ahí tenía sus cosas, pero solo esto para decir la dimensión de Norita también, como la dimensión más interna de cuando seguro se quedaba ahí en su casa. Y en su cuarto abrís el placar y tiene pegada una notita escrita a mano por su nieto, Damián, dice, para esta madre enorme, enorme, o gran madre, y cada vez se escribe madre, o que es tan chiquita, o que es esa chiquita, pero grande, grande, grande. Digo, esas pequeñas notitas escritas así de puño y letra de su nieto Damián, el hijo de Gustavo, su hijo desaparecido, cada regalito de una escuela, o abrís y su maquillaje, su sombra, que siempre la acompañaba color celeste, que siempre usaba esa. Digo, esas dos cosas que nos generan la grandeza de esta mujer que abrazó inmediatamente, supo entender cuál era su función inmensa. Gracias a las dos. Nada. Su sonrisa también, ¿no? Sí. Que ella hacía todo con esa es sonrisa que, y esa luz que creo tenía. Que fue con esa luz que pudo seguir adelante, ¿no? Ante tanta oscuridad, muerte y seres, una figura que convocaba, que provocaba admiración. Así que solo y les agradecerles una vez más el espacio, y seguro que vamos a invitarles para que se vengan. Y por ahí estaba pensando en transmitir y grabar allá alguna vez. Eso, desde ya, armamos, porque esa es la idea, y no queremos dejar de mencionar justamente la coyuntura. Por eso decimos que todo este proyecto a su vez adquiere una dimensión muy fuerte en estos momentos, y no hablamos solo de Argentina, en estos momentos absolutamente tan violentos, en una coyuntura mundial que nos está hablando de estos valores
tan diversos y donde se está, digamos, un imperialismo que cada vez es mayor, y hoy ahí uno ve las luchas, estas que son tan actuales, y no dejar de decir a los 50 años, acompañar las campañas de los organismos, salir a la calle con las fotos de los desaparecidos para Porque que la digan, consigna es muy aún clara, ¿no? Es muy clara. digan dónde están, y acompañar a las abuelas también con esos pañuelos, florecerán los pañuelos. Así que gracias. Gracias, favor, chicas. gracias. Placer enorme.